Estamos estrenando, bueno, por lo menos yo estoy estrenando esta mañana. Dios los bendiga en esta mañana. ¿Cuántos están cansados? ¿Cuántos se quedaron anoche desvelados a ver el box? Pues como dice, te falta box en tu vida, dice. Pero sí, muchos estuvieron. ¿Cuántos están nerviosos ahorita? Nadie. Quiero darle gracias al Señor por esta oportunidad que tenemos de poder compartir su palabra. Y una cosa sí les pido, oren por mí, porque pues saben que no estoy bien, y como en el boletín también viene que oren por el hermano David, la hermana Ana. Para los que no nos conocen, yo soy el hermano David, la hermana Ana está sentada ahí, trabajamos en equipo. Ella siempre me manda a mí al frente y ella se queda atrás orando por mí. Y en esta mañana me habían pedido que si podía compartir algo. Yo les dije, bueno, pues ¿qué podemos compartir? Como ya hemos leído el Evangelio, el capítulo 6 del Evangelio de Juan, y estas historias las hemos escuchado los que hemos crecido en la iglesia casi toda la vida. Y cada vez que la leemos podemos sacar algo nuevo, una aplicación nueva. Me decía un hermano que, como yo he enseñado el Evangelio de Juan tantas veces, dice que ya casi voy a sacar una maestría en el Evangelio de Juan. Ojalá así fuera. Pero como digo, siempre hay algo nuevo que podemos aprender. Y en esta mañana yo espero que algo aquí podamos ver, que podamos aplicar a nuestras vidas. Y yo siempre, cuando quiero o voy a presentar un estudio o una predicación, siempre pregunto, ¿cuántos toman nota? ¿Cuántos anotan cuando está el predicador predicando? ¿Cuántos toman nota? Porque mira, así es como uno recuerda. Podemos escuchar, pero podemos recordar más cuando escribimos o anotamos. Y en esta mañana pues ya sabemos esta sección que leyó el hermano Emilio. Está hablando de alimentar a una multitud. Y es lo que queremos ver. Los pasos que tomaron los discípulos, lo que Jesús hizo para poder satisfacer a toda esta gente. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por este día que nos prestas para poder venir a adorarte. No estamos en un templo, pero esta es tu casa, porque donde quiera que se juntan los cristianos, ahí podemos contar con tu presencia también. Gracias por los niños que participaron. Gracias por los maestros que han tomado tiempo, Señor, para enseñar. Yo sé la paciencia que les has dado para poder ayudar a estos niños a aprender lo que han aprendido y lo que presentaron en esta mañana. También nosotros los adultos, Señor, yo pido que tú ahorita mismo nos abras el entendimiento, Señor, para poder entender lo que vamos a ver. Abre nuestros ojos espirituales para poder verlo. Pero lo más importante, Señor, que podamos aplicar algo de esta lección en esta mañana que vamos a ver. Bendice este tiempo y lo ponemos en tus manos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si ustedes han leído los evangelios, saben que cada uno de ellos, de los discípulos que escribieron los evangelios, son personas que caminaron con Cristo. Y aquí Juan está hablando de lo que él vio cuando anduvo con Jesús. Y esta es la sección donde Jesús alimentó a los 5,000. Y este milagro se menciona en los otros evangelios. Y este capítulo de Juan, se divide en 5 partes. No los vamos a ver porque no tenemos tiempo, porque son 71 versículos.
Primero, el milagro de la multiplicación de los 5 panes y los 2 peces, como ya hemos dicho. Y esto del 1 al 14, si usted quiere dividir este capítulo, lo puede hacer así. Y luego también el número 2, otro punto, Jesús se retira de la multitud, que quiere hacerlo rey, eso del 15 al 21 lo podemos ver. Y también otro punto, la multitud acude a él en Capernaum del 22 al 27. Y del 28 al 59, su famoso mensaje sobre el pan de vida. Y del 60 al 71, los efectos que el mensaje produjo en sus oyentes. Porque mire, cada vez que usted presenta el Evangelio, o que se presente, va a causar un efecto. Algunos lo van a recibir y algunos lo van a rechazar. Pero siempre causa efecto. Y este es el capítulo más largo en el Evangelio de Juan. Pero antes de continuar, como ya hemos dicho, este milagro se menciona en los 4 evangelios. Y recordemos que estos hombres caminaron con Jesús y cada uno da su descripción de lo que vieron. Está como, mire, si pasara un accidente aquí, y todos me iban a dejar ahorita y se iban a ir a ver. Entonces iban a regresar y uno le pregunta, bueno, ¿qué vieron? Y cada uno iba a ver algo diferente, iba a decir algo diferente. Por eso, a ver, aquí Mateo escribió su evangelio pensando en sus amigos y los judíos y enfatizó a Jesús de Nazaret que había cumplido las profecías del Antiguo Testamento. Y lo presenta como rey. Marcos escribió a los romanos, que siempre estaban muy ocupados, y Marcos lo presenta como siervo. Lucas escribió su evangelio para los griegos y introduciéndolo como el Hijo del Hombre. Juan, conocido como el discípulo a quien Jesús amaba, escribió para los judíos y griegos, y él presentó a Jesús como el Hijo de Dios. En el Evangelio de Juan, después de este milagro, Jesús prosigue este milagro con un discurso acerca del pan de vida. Porque acuérdense, yo soy, y este era uno de los yo soy de Jesús. Juan anota solamente ciertos milagros. Y les llama a estos milagros señales. Porque las señales tienen un propósito. Mire, vamos a Juan 20. Y si no lo tiene subrayado ahí, yo sugiero que lo subraya. Juan 20, 30 y 31. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para creyendo tengáis vida en su nombre. Para que podamos creer que Jesús es el Hijo de Dios. Ahí también pudiéramos decir que el Evangelio se completa ahí también. Y creyendo en ellos podemos tener vida eterna. Ahora recordemos que este es un versículo muy importante, porque es la clave de este Evangelio. Estos versículos 30 y 31 constituyen o componen la meta y el propósito por el cual Juan escribió este Evangelio. Entre el milagro de cuando Jesús sanó al paralítico en Juan capítulo 6 y cuando alimentó a los 5,000, hay muchos eventos que se han llevado a cabo. Muchos de los que se mencionan en el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Lucas. Pero volviendo aquí a Juan, vayamos al versículo 2. Dice, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían en los enfermos. La versión popular dice, mucha gente lo seguía. Mucha gente lo seguía por curiosidad, porque le habían visto hacer milagros. Y mire, y siempre hay gente que solamente quieren ver lo que Jesús puede hacer. Hasta ahí llegan.
no lo reciben, no más allá, nomás quieren ver qué es lo que va a hacer. Y nos dice más adelante en el Evangelio de Juan que mucha gente se apartó de él. Y es lo que pasa cuando no recibe uno lo que quiere de él. Porque muchas veces tenemos peticiones o pedimos oración para que el Señor supla tal cosa o que nos provea tal cosa. Pero muchas veces Él da respuesta y muchas veces la respuesta puede ser no. Y lo que pasa es que siempre queremos el sí. Y mucha gente se aparta, así como esta gente se apartó cuando no recibieron lo que querían. Jesús trató de escaparse, nos dice aquí también, para descansar. Pero las necesidades de la gente le causó que tuviera compasión de ellos. Mire, vamos a Marcos 6, del 31 al 36. Acuérdense que estos discípulos están escribiendo acerca de Jesús. 6, 31 al 34 dice, Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. El 34 dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Mire, siempre, ahorita que preguntaba el hermano Emilio, ¿cuántos tienen necesidad? Siempre hay necesidad en el pueblo de Dios. Y el pastor, o en este caso, ¿verdad?, los líderes tienen que estar listos para atender esas necesidades. Y a causa de la compasión les ministró en tres diferentes maneras, y es lo que vamos a ver. Pero mire, yo he conocido pastores o personas líderes que se les han presentado situaciones, peticiones, personas que están enfermas, y unos especialmente cuando dicen, no, ahorita es mi día de descanso, no puedo atender. O cuando está enfermo el pastor o el líder. Es difícil porque también nos enfermamos. Pero el pastor o el líder siempre tiene que estar listo para atender las necesidades de la gente. Este capítulo así se divide, si quiere dividirlo, ¿verdad?, encerrarlo ahí, del 1 al 13, ahí habla de Jesús alimenta a los 5,000, y del 14 al 21 Jesús deja a la multitud, que es lo que vamos a ver, concentrarnos en esta mañana. Y Jesús enseña a la multitud del 22 al 71. Pero volviendo otra vez a Juan 6, aquí donde la sección Jesús alimenta a los 5,000. Dice el versículo 1, después de esto, después de que, acuérdense, cuando estamos leyendo la palabra, estamos leyendo el contexto, porque ahí sigue el contexto de lo que termina el capítulo 5. Hizo milagros, sanó al paralítico, dice, y después de esto, dejó Jerusalén y tal vez cruzó al lado del río Jordán, y ahora cruza al otro lado del mar de Galilea y llega hacia el norte. Ahí tiene mapas en su Biblia y ahí puede ver de lo que estamos hablando. Y este evento que tenemos aquí enfrente tomó como unos 6 meses a un año después de los eventos del capítulo 5. Y aquí vemos que había un gran problema. ¿Qué problema había aquí? ¿Qué problema había? Necesitaban comer. Siempre dicen que los cristianos, ¿verdad?, no fumamos, pero ¿cómo comemos? Siempre comemos. Y es lo primero que se pone en la agenda cuando nos vamos a reunir, la comida.
siempre buscamos a Octavio o a Luis, ¿verdad? Para eso. La necesidad de cómo satisfacer las necesidades de la multitud. Y se presentan 4 soluciones, y es lo que vamos a ver. Mire, los discípulos, en Marcos 6, 36, 35 y 36, ahí Marcos da una sugerencia. Dice, 35 y 36, dice, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora es muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. ¿Qué solución podemos ver aquí? Dice, deshacerse del problema. Siempre buscamos la solución fácil, deshacernos del problema, mandarlo con otro. Aquí cuando los discípulos vieron más de 5,000 personas que tenían hambre, no supieron qué hacer, pero sí dieron su opinión. Y siempre, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando hay un problema o algo, todo el mundo hacemos esto, haremos aquello, ¿verdad? Pero lo que tenemos que hacer es orar cuando se presenta un problema. Y los discípulos dieron sus opiniones, pero no supieron qué hacer. Le dijeron a Jesús que podría evitar el problema despidiéndolos, que se fueran a sus casas. Pero él rechazó este plan. ¿Y saben qué? Nosotros a veces también queremos hacer esto. Despedir a la gente que quiere que le ayudemos. Muchas veces vienen a nuestro hogar pidiendo ayuda. Pero en uno de los fraccionamientos que vivíamos, estaba un vecino que estaba enfermo. Y yo siempre quería ir a visitarlo, pero andaba muy ocupado siempre. Se enfermó ¿verdad? Grave, y nosotros andábamos fuera. Pues regresando nosotros, vi a la familia y le dije a Ana, quiero ir a visitar a ese hombre. Y mire, cuando vieron que llegamos, vinieron a tocar la puerta, pidiendo ayuda, pidiendo oración más que nada. Entonces, yo sabía que había una necesidad, pero no la atendía. Pero lo bueno que gracias a Dios que sí llegamos a tiempo. Cuando llegamos, porque veníamos de viaje, vinieron a la casa, oramos por él y aceptó él al Señor. Empezamos un estudio bíblico en su casa, con los vecinos, y hasta la fecha todavía siguen ahí. Pero yo siempre le pedí al Señor que, pues yo quería ir, pero andaba muy ocupado. Pero sí le di gracias porque tuve la oportunidad de hacerlo. Si no, pues no sé cómo hubiera yo vivido después, sabiendo que había una necesidad y no la pude atender. Aquí nosotros, como dije, ¿verdad? Siempre hacemos eso, despedir a la gente que Dios quiere que nosotros ayudemos. Así que siempre, ¿verdad? Busquemos las necesidades que estén alrededor de nosotros. Y los discípulos lo hicieron más de una vez. No vamos a ver los versículos, pero si quieren anotarlo. En Mateo 15, del 21 al 28. Mateo 15, 21 al 28, ahí habla también de los discípulos que pues alejaban a la gente. Y luego Mateo 19, del 13 al 15. Sin embargo, Jesús sabía que la gente tenía hambre y atendió a sus necesidades. Ahora, la segunda sugerencia vino de Felipe, en respuesta a la pregunta de prueba que le hizo Jesús en el versículo 5 de Juan. La pregunta que le hace, le dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? No sé, se dice por qué le preguntó a Felipe. Felipe tal vez conocía el lugar ahí, o tal vez él tenía dinero, era contador, o no se dice. Pero de pronto Felipe calculó los gastos y decidió que iban a necesitar el equivalente de 200 días de salario.
mucho dinero. Y aún eso no era suficiente para satisfacer el hambre de todos los hombres y mujeres y niños. Mire, Mateo 14, 21. Aquí en Juan nos dice que eran 5,000 hombres, pero aquí en Mateo 14, 21 nos dice, y los que comieron fueron como 5,000 hombres sin, ¿qué dice? Contar a las mujeres y los niños. Así que, mire, David, ¿cuántos niños tiene David? David sería, ¿verdad? Contáramos uno, pero viene Michelle, vienen las tres, vienen los niños, y son muchos que vienen. Así que había mucha gente que alimentar. Y dice que así, pues, no era suficiente. Y muchas veces pensamos, escuchen esto, muchas veces pensamos que el dinero es la respuesta a toda la necesidad. Tal vez usted está pensando, tal vez no, pero sí ayuda el dinero. Por supuesto, Jesús estaba probando la fe de Felipe cuando le hizo la pregunta, porque él sabía lo que iba a hacer, pero él lo estaba probando, y muchas veces también nos prueba a nosotros, que no tenemos con qué comprar, no tenemos qué hacer, o no tenemos esto o aquello, y el Señor nos está probando para ver qué vamos a hacer. Y a la misma vez que Jesús quería fortalecer la fe de Felipe. Y Jesús quería enseñarle que los recursos financieros no son los más importantes. Como dije muchas veces, es lo primero que pensamos, bueno, calcular los gastos. Y es posible que limitemos la obra de Dios en nosotros por suponer de antemano lo que es posible y lo que no. Podemos pensar, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Pero lo que tenemos que hacer es dejar que Él lo haga sin pensarlo. Presentárselo a Él. Y esta pregunta, ¿existe algo imposible en su vida? Otra vez, ¿existe algo imposible en su vida que cree que Dios desea que usted haga? Mire, muchas veces en las iglesias necesitan ayuda en la escuela dominical, necesitan ayuda en OANSA, los que tienen grupos, necesitan maestros para líderes. Y uno dice, yo no puedo, yo no sé cómo enseñar. Mire, esa es una de las cosas que hacemos en el ministerio de nosotros, es capacitar maestros o maestras para que puedan enseñar la escuela dominical. Y muchos de esos quieren, pero no saben. Es lo primero que dicen, no sé cómo. Tal vez usted también ha dicho eso muchas veces. Yo quisiera ayudar, pero no sé cómo trabajar. No tengo la paciencia para trabajar con esos niños. No permita que su evaluación le impida aceptar esa tarea. Usted siga adelante. Dios puede y quiere hacer algo milagroso. Solo confíe en Él en cuanto a la provisión de recursos y cuidado. Como dicen, haga clic con el cinturón y agárrese, porque Dios lo va a usar de una manera que usted jamás se va a quedar sorprendido. Nunca diga. Y eso lo digo, ¿saben por qué? Porque yo soy una persona así. Ana les puede decir, soy tímido. Era tímido. Pero cuando el Señor siempre que había necesidad, incluso una vez teníamos una célula, asistíamos a una célula, y entonces Ana me preguntó, dice, ¿quisieras abrir nuestro hogar para que tuvieran un estudio ahí? Le dije, no, sin pensarlo, le dije, no. Porque en mi mente yo decía, el día que el maestro no se presente, ¿a quién le va a caer la responsabilidad? Y yo pensando así, ¿verdad? Pero ni sé ni cómo, ¿verdad? Me llegó el Señor. Pero cuando yo dije, sí, Señor, aquí estoy, te ayudo, digo, ayúdame, úsame. Y ahí otra vez, como dije, ¿verdad? El cinturón que me puse y todavía no me lo he quitado. Bueno, siguiendo otra vez aquí en Juan, la tercera sugerencia vino de Andrés. Siguiendo ahí, ¿verdad?
El versículo 8 dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho. Y este Andrés es el hermano de Simón, pero no estaba seguro de cómo se iba a solucionar el problema. Versículo 9 dice, aquí está un muchacho con un pequeño lonche que tiene 5 panes y de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tanto? Y la versión popular me gusta porque dice, aquí hay un niño dice, aquí está Isaquito. Tiene 5 panes de cebada. Y sabemos que cebada, ¿verdad? Hay muchos que les gusta la cebada, pero en este tiempo era el alimento de los pobres. De los pobres. Dice, tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero ¿qué es para esto para tanta gente? No se dice la edad de este niño, pero lo que sí nos dice es que ofreció todo lo que tenía. Y siempre que vemos a Andrés, él está trayendo a alguien a Jesús. Mire, usted lo puede ver en Juan 1, 40 y 42. Vamos a verlo ahí. Juan capítulo 1. ¿40? Dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y también en capítulo 12, 20 y 22, usted la puede buscar ahí. Pero siempre que se menciona a Andrés, está trayendo a alguien al Señor. Qué bueno que fuera así, ¿verdad? Que nos conocieran así. Silvia, mira, siempre lleva personas. O David, o aquí Ana, o Ramón, que dijeran, mira, Ramón es el que siempre anda trayendo. Loreto, siempre, Loreto, podemos, un ejemplo. Siempre le pregunto, ¿y cómo llegaste tú aquí? Pues Loreto me invitó. Y Loreto. Pero qué bonito así, ¿verdad? Que nos conozcan así. Ahora, siguiendo aquí en Juan, capítulo 6, la cuarta sugerencia vino del Señor. Y fue una solución verdadera. Nos dice el versículo 9, que Jesús tomó el lonche del niño, dio gracias y lo repartió, y se lo dio a sus discípulos para que lo repartieran entre la gente que estaba allí para alimentarlos. Ahora mire, el milagro se llevó a cabo en las manos del Salvador. El niño entregó su lonche, dio todo lo que tenía. Él pudiera haber quedarse con su lonche, o querer cambiarlo por otra cosa, o tal vez venderlo. Eso no nos dice. Pero pensando en lo que hiciéramos nosotros. Y esto me recuerda que cuando estábamos chicos, íbamos a la primaria, nos echaban lonche y llevábamos burritos. Y en ese tiempo los burritos no eran muy populares. Entonces lo llevábamos los burritos nosotros y los amigos querían comprarlo o querían cambiarlo. Toma, porque queríamos nosotros el sándwich. Pero, ¿verdad? De haber sabido eso, que el burrito iba a superar todo eso, ¿verdad? Y luego venir aquí a México. ¿Verdad? Pero eso lo digo pues porque ¿qué hiciéramos nosotros? Mire, hay personas que vienen domingo tras domingo con su lonche. Vamos a suponer, imaginarnos, en una bolsa traemos el lonche. Una bolsa del Oxxo, de ahí, ¿verdad? El plástico del Oxxo. Y ahí llevamos el lonche. Venimos a la iglesia, piden ayuda, y nosotros sentados ahí con el lonche. Nos vamos, ahí vamos con el lonche. Regresamos, otra vez hay necesidad acá o allá, nosotros con el lonche. Pero este niño estaba allí, dice, y en la multitud,
cuando Andrés salió, lo encontró y lo vio. Y luego vino y le dijo al Señor, mira, aquí está un niño que tiene un lonche, pero no sé qué es lo que podamos hacer con eso. Y Él multiplicó el alimento. Jesús lo multiplicó. Y siempre, yo me fijo en las oraciones cuando estamos juntos en familia o amigos, oramos para que Dios multiplique nuestros alimentos. También en el hogar, multiplícalo, Señor. Y los discípulos tuvieron el privilegio de participar de ese milagro. No solamente fue alimentada y satisfecha la gente, pero los discípulos recogieron, ¿cuántas canastas? Dice ahí, 12. ¿Para qué? Para tener más para el futuro. ¿Se ha puesto a pensar cómo es que Jesús alimentó a tanta gente? Porque, ¿verdad? Para contar aquí ahorita, tuviéramos que pararnos aquí para contar a tantas personas. Pero Jesús, en mente yo creo que ya tenía la gente, el número de gente que había ahí. Y dice 5,000 más las mujeres, más los niños. Y había orden ahí. ¿Por qué? Porque recordemos que Dios es orden. Y dice que los sentó de 50 en 50. Mire, Marcos 6, 39 al 40, vamos ahí. Marcos 6. Estoy en Lucas. Dice el 39, dice, y les mandó que hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos, ¿de cuántos dice? 100 en 100 y de 50 en 50. Y así es como supo cuánta gente había y cuánta gente para alimentar. Cómo partir el pastel, cómo partir el pescadito. También no se dice qué tamaño era el pescadito, pero dice que eran 2 y Él los multiplicó. ¿Cómo? En un ceviche pudiera haber. Pero nos dice el orden, podemos ver el orden que hay aquí. Se recostaron y el Señor siempre ve más allá de lo que está enfrente de nosotros. El Señor no desprecia nada ni a nadie. Él usó todo lo que tenía ahí. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto? ¿Qué podemos aprender? Que cuando hay una necesidad, debemos dar todo lo que tenemos a Jesús y dejar que Él haga el resto. Mire, aquí hay personas que yo sé que en un tiempo han dicho, yo no puedo enseñar, yo no sé cómo enseñar. Yo no me puedo parar enfrente, yo no sé cómo cantar, no sé cómo tocar. Pero si usted se da, se entrega, Dios lo va a usar. Y se va a quedar admirado. Otra vez vuelvo a cuando empezamos nosotros dando estudios en nuestro hogar en los Estados Unidos. Cuando abrimos nuestro hogar, la primera persona que se presentó fue mi suegra. Y mi suegra tenía toda su vida que era cristiana. Y yo dije, ¿qué le voy a enseñar a esta mujer yo? Porque ella fue la primera que se apuntó ahí. Cuando terminamos el primer estudio, y la llevaba a la casa y me dice, fíjate qué interesante, no sabía yo eso, no sabía esto del otro. Y dije yo, gracias Señor, porque tú fuiste el que enseñaste esa noche, no yo, Él. Y si nosotros nos ponemos a pensar así, ¿verdad? Nunca lo vamos a poder hacer. Por eso tenemos que entregarnos totalmente a Él.
Podemos empezar con lo poco que tenemos, pero estar seguro de darle todo lo que tenemos. El niño entregó lo poco que tenía y eso fue lo que cambió todo. Él pudiera haber dicho, no, pues yo tengo hambre, yo voy a estar aquí, voy a seguir a Jesús, me voy a quedar con un pescadito. Pero lo entregó todo. Y si no le ofrecemos nada al Señor, Él no tendrá nada para usar. Nunca debemos pensar que somos muy pequeños o grandes para que Dios nos use. O pensar que tenemos muy poco que ofrecerle. Mire, si no puede pasar aquí a dar un estudio o algo, tráigase su banquito y siéntese aquí. Dios lo puede usar ahí también. Y Él puede tomar otra vez lo poco que tenemos y convertirlo en algo grande. Y otra cosa que podemos ver aquí, ¿verdad? Que Juan 2 veces menciona el hecho de que Jesús dio gracias. Mira ahí capítulo 6, el 11 y el 23 dice, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, y los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y el otro versículo, el 23, dice, pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Otra vez, ¿verdad? Él fue el que hizo el milagro. Pero cuando Jesús menciona que Juan dio gracias, en los otros evangelios mencionan, Mateo menciona que vio hacia arriba. Y con eso, mire, él estaba recordando a la gente que tenía hambre, que Dios es la fuente de todo buen don y necesidad que tenemos. Dice Santiago 1:17, y eso lo sabemos, toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde viene? De lo alto, el Señor. Y esta es una buena enseñanza para nosotros. En vez de quejarnos de lo que no tenemos, debemos darle gracias por lo que tenemos. Y Él lo hará que llegue más allá. Otra vez, algo grande que pueda hacer Él. Muchas veces decimos, Señor, no tengo que darte, no tengo nada, no sé cómo cantar, no sé cómo tocar, no sé cómo enseñar, pero hay que darle lo que tenemos al Señor. Y la segunda sección que sigue, del 15 al 21, rápidamente lo vamos a ver. Jesús deja la multitud, Él se va. Nos dice el 16, capítulo 16, dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Ya habían participado y ahora ya van. Y en Mateo 14, 22 y Marcos 6, 45 nos dice que Jesús obligó a los discípulos a que entraran en la barca. ¿Por qué? Porque sabían que estaban en peligro. Mire, ellos fueron partícipes del milagro. Jesús fue el que hizo el milagro, los discípulos tuvieron parte, fueron partícipes. Pero estaban en peligro. ¿Y qué peligro veía Jesús aquí? Que venían para apoderarse de Él, para hacerlo rey, y tal vez los discípulos les hubiera gustado el poder y la fama. Ahora, muchos de nosotros cuando conocemos personas de posición, ¿qué hacemos? Yo lo conozco. Yo conozco a esa persona y es muy amigo. Y el peligro que había aquí es que los discípulos tal vez así lo iban a ver. Que Jesús era amigo de ellos, que Jesús podía hacer cualquier cosa. Y Él por eso los despachó, los despidió de ahí. Ahora los envió al mar. Y una pregunta que quiero hacer. ¿Sabía Jesús que venía una tormenta? ¿Por qué sabía Jesús? Él sabe todo. Entonces, ¿por qué envió deliberadamente a sus amigos a ese peligro? Porque Él sabía, miren, escuchen esto, Él sabía
que el peligro de esa gente era más grande que la tormenta que venía en el mar. Y él los estaba rescatando de ese peligro. ¿De qué peligro? De la gente fanática. Mire, no sé si recuerdan cuando íbamos a entrar al año 2000, que decían que se iba a terminar el mundo, que las computadoras iban a regresar a cero, que no iban a servir. Y mucha gente escribió libros acerca de eso. Y mucho dinero. Y nomás para eso sirvió. Porque yo recuerdo que a las 12, un minuto pasado de las 12, yo fui y prendí la computadora para ver si era cierto. Pero estoy batallando con esta cosa. Yo digo, esta gente aprovechó vender, sacarle ganancia. Y ese es el peligro que hay cuando somos partícipes de algo. No sé si han visto en la televisión, pero hay evangelistas pudiéramos decir. Unos, mire, sale el hombre y con su saco, así hace, y la gente se cae. No sé a qué se debe eso, pero este hombre tiene mucha fama. Y otras que tal vez ustedes conocen ahí también, que tienen mucha fama de cosas que han hecho o dicho. Pero es la gente fanática que lucra del Señor. Siguiendo aquí, había otra razón para la tormenta. Porque el Señor siempre quiere balancear nuestras vidas. De otra manera pudiéramos llegar a ser orgullosos y tal vez fracasar, pensando que nosotros podemos hacerlo. Diciendo, yo hice esto, yo hice aquello. No sé si ustedes han conocido personas que tienen casas grandes, lujosas. Mira, yo trabajé, yo. Y aquí los discípulos fueron partícipes de este milagro. Y Jesús quería protegerlos. Lo bueno y lo malo, si todo fuera bueno, no supiéramos que Dios pudiera hacer cualquier cosa. Cuando vienen cosas difíciles a nuestra vida, podemos confiar en que Él hará. Y aquí vemos que los discípulos tuvieron el gozo de participar en este milagro. Ahora tienen que enfrentarse a la tormenta y tener que aprender a confiar en el Señor aún más. Mire, al alimentar a los 5,000 fue la lección. Pero la tormenta fue el examen o la prueba después de la lección. No quiero desanimarlos. Si usted, ¿verdad?, quiere abrir su lonche y usted quiere decir, Señor, aquí estoy, úsalo. No quiero desanimarlos porque siempre va a haber un examen, una prueba. Pregúntele a los que estamos aquí, que tenemos años en el Señor. Siempre hay pruebas. Y especialmente cuando hemos estado en un lugar como este, regresamos a la casa, el enemigo siempre está listo para deshacer lo que Dios ha hecho. Siempre hay una lección y después viene el examen o la prueba. Los estudiantes, ¿verdad?, estudiamos y luego el examen que viene después. Para concluir esto, a veces nos encontramos en una tormenta porque hemos desobedecido al Señor. Jonás fue un buen ejemplo. O sea, conocemos la historia de Jonás, que Dios lo llamó que fuera a cierto lugar, pero él quería ir a otro lugar. Desobedeció. Y a veces también vienen las tormentas porque hemos obedecido al Señor. Job es un buen ejemplo en eso también. Cuando eso pasa, escucha aquí, cuando eso pasa, podemos tener la confianza que el Salvador va a orar por nosotros, va a venir por nosotros y nos librará. Y en escribir esto, años después, tal vez Juan vio en él un cuadro de Cristo y su iglesia. También nosotros podemos ver a la iglesia de hoy en día en este cuadro. Porque estamos luchando
contra las tormentas de Satanás. Pero nuestro Señor está orando por nosotros en el monte y un día vendrá para traernos esa paz. Quiero terminar leyendo Juan 17, vaya conmigo ahí por favor. 20 al 26. Y este es Jesús orando por nosotros, porque Él sabe por las tormentas que estamos pasando nosotros. Dice el 20, dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos también, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido de que tú me enviaste. Y el 26 dice, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Con eso quiero terminar. Y sabiendo que cuando vengan las tormentas, no digo si vienen las tormentas. ¿Cuántos aquí tienen tormentas en su vida? Qué bueno que los que no tenemos, ¿verdad? Hay que examinar nuestra vida. Porque no dice si van a venir, cuando vengan. Y saber que el Señor está orando por nosotros. Él está ahí y un día va a regresar por nosotros. Qué bueno, yo siempre digo, qué bueno que fuera cuando estemos reunidos, que viniera. No en la iglesia o en el rancho o donde sea, pero que estuviéramos ahí reunidos en su nombre, escuchando la palabra. Oremos. Señor, te damos gracias por este mensaje sencillo que hemos escuchado. De ver, Señor, el milagro que tú hiciste con este pequeño lonche de este niño. Este niño ni se imaginaba lo que iba a suceder o lo que estaba pasando. Ni los discípulos que sabían cómo ibas a solucionar ese problema. Pero lo bueno que este niño ofreció todo y dio todo lo que tenía. Y yo espero también, Señor, que si hay personas aquí que, como vivo, como dije, domingo tras domingo vienen con su lonche, Señor, y nunca lo abren. Yo pido, Señor, que tú obres en ellos, que puedan ellos abrir ese lonche y ofrecértelo. Que no digan que no tienen suficiente. Son muy jóvenes para servirte, muy ancianos, que no saben que al abrir ese lonche, Señor, presentárselo a ti, sin pensar qué es lo que vas a hacer, solo pensando, Señor, en lo que tú lo vas a usar de una manera muy grande. Gracias te damos por tu palabra y te damos gracias por cada persona que está aquí en esta mañana. Bendice el resto de este tiempo y todo lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.